Ujú. E imagina esta escena. Entras en una galería de arte contemporáneo, de estas de paredes blanquísimas, techos altos, Mm, y en una esquina ves, no sé, una pila de ladrillos perfectamente ordenada, en otra pared un lienzo pintado de un solo color, y en el centro un objeto, una escalera de mano. Las sensaciones, es de perplejidad. Sí, como de desconcierto, y la pregunta flota en el aire, es inevitable. ¿De verdad cualquier cosa puede ser una obra de arte? Esa pregunta es el epicentro de todo. Y no es una ocurrencia de alguien que, como se suele decir, no entiende de arte. Es el síntoma de un problema muy real que aborda el filósofo José García Leal en el capítulo de Filosofía del Arte que analizamos hoy. claro. Su tesis es que esta indefinición no es solo una percepción, sino que de verdad ha debilitado nuestra capacidad para identificar las obras. Ya no sabemos a qué atenernos. Claro. Y el objetivo de este análisis no es salir de aquí con una lista de esto sí es arte y esto no. Sería absurdo. Lo que vamos a intentar es desentrañar por qué esa pregunta es tan endemoniadamente complicada hoy en día usando las herramientas que nos da el autor. Y es un debate crucial, porque como bien señala el texto, el gran arte siempre ha provocado lo que podríamos llamar un asombro activo. ¿A qué te refieres con asombro activo? Pues piensa en la primera vez que ves Las Meninas o una catedral gótica. Te asombra, pero te invita a entrar, a descifrar, a explorar. En cambio, la perplejidad de ciertas piezas contemporáneas es distinta. Es una confusión que a menudo se convierte en indiferencia. No conectan, no te interpelan, Exacto, simplemente. están ahí. Exacto. El autor lo describe muy bien. No nos atrevemos a rechazarlas, pero tampoco nos afectan. Y para empezar a poner un poco de orden en este caos, él propone una distinción que va a ser la columna vertebral de nuestra conversación. La diferencia entre reconocer el arte y ser capaces de explicarlo. Vale, pero empecemos por lo más básico, por esa intuición que creo que compartimos todos. Si nos meten en un almacén enorme, lleno de objetos, la mayoría sabríamos distinguir un cuadro de una cortina, ¿no? O una escultura de un montón de leña. Ese detector funcionaba de maravilla. ¿Hasta el siglo XX? Exacto, hasta que el arte del siglo XX le quitó las pilas. El problema ya no es distinguir un cuadro de una cortina. El verdadero desafío, el que lo cambia todo, es distinguir un objeto expuesto en una galería de su gemelo idéntico que podrías encontrar en el supermercado. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Entra en juego el famoso concepto de indistinción. El ejemplo que se usa en el texto es perfecto. Las cajas del estropajo Brillo, de Andy Warhol. Claro. Tú ves una pila de esas cajas en el súper en 1964 y son un producto de limpieza. Ves una réplica exacta, hecha por Warhol en una galería ese mismo año. Y es una obra de arte súper influyente. Y a la vista son idénticas. Nuestros ojos no nos sirven para notar la diferencia. Precisamente, este fenómeno, que los filósofos del arte llaman el problema de los indiscernibles perceptivos, es una bomba para nuestra intuición. Demuestra, sin lugar a dudas, que nuestra capacidad de reconocimiento visual ya no es suficiente. Claro, el contexto, la galería, el museo, la firma del artista, se ha vuelto un factor que parece determinante. Y eso, claro, genera una duda muy legítima. ¿Es arte por sí mismo o solo por el lugar donde está? Lo cual es una idea un poco deprimente, ¿no? Reduce el arte a una cuestión de ubicación y, bueno, de marketing. Completamente. Y para evitar caer en esa conclusión tan cínica, es por lo que se vuelve indispensable esa distinción que mencionamos. Por un lado está el reconocimiento. ¿Vale? Es la capacidad de identificar una obra, de clasificarla. Es saber que por convención, los objetos del Prado son arte, y los extintores que hay al lado no lo son. Es una competencia social, casi administrativa. Vale, lo pillo. Es como saber señalar qué objetos están metidos dentro de la caja que llamamos arte. ¿Es una tarea de clasificación? Eso es. Pero luego, y aquí está el meollo filosófico, viene la explicación. Esto ya no es social, sino teórico. No se pregunta qué es arte, sino por qué algo es una obra de arte. Busca las condiciones que hacen que algo sea arte. Un momento, vamos a desgranar esto bien. Una cosa es señalar los objetos en la caja del arte y otra muy distinta es entender por qué existe esa caja, qué reglas permiten que algo entre. Pero, siendo un poco escéptica, la explicación no es simplemente el trabajo de los críticos para justificar por qué algo está en esa caja. Entiendo la objeción. Es muy común. Pero el argumento del autor es que no.
La explicación no busca una justificación subjetiva, sino que aspira a encontrar condiciones constitutivas. No se trata de «esto es arte porque lo digo yo», sino de preguntarse si existen propiedades objetivas en la obra que la convierten en tal. Vale, El reconocimiento se queda en la superficie, en el «es». La explicación se sumerge en el «por qué». vale, acepto la distinción. Pero entonces surge la objeción más grande, la de siempre. Al final no se reduce todo a si me gusta o no, a la experiencia estética que me provoca. Si me gusta es buen arte, si me deja fría no lo es. ¿Por qué complicarnos? Esa es la idea del sentido común, desde luego. Pero el autor la dinamita. Sostiene algo muy contraintuitivo pero potentísimo. La obra de arte tiene prioridad lógica sobre la experiencia estética. Esto es fundamental. Espera. Prioridad lógica. ¿Qué significa eso? Suena a que es al revés de cómo pensamos todos. Totalmente al revés. Significa que no es que nosotros tengamos un concepto previo de belleza o de placer y vayamos por el museo aplicándolo a las obras para ver si cumplen. Según el autor, el proceso es el inverso. A ver. La obra crea la experiencia. Exacto. Es la obra de arte la que orienta, la que configura y educa la experiencia estética que ella misma hace posible. De hecho, el autor va más allá y afirma que incluso nuestros criterios sobre la belleza natural, un paisaje, por ejemplo, están influidos por siglos de pintura. Ya. La tradición artística ha impregnado nuestro horizonte estético, nos ha enseñado a mirar. Esa idea me parece fascinante. Es como si la obra fuera una partitura. Nuestra experiencia al escuchar la música depende de la estructura de esa partitura. No podemos llegar y decir, esta sinfonía no me gusta porque no suena a reggaetón. Es una analogía perfecta. Primero hay que intentar escucharla en sus propios términos. Precisamente. De hecho, el autor critica una actitud que ya describió Adorno, en la que el espectador intenta amoldar la obra a sus inclinaciones subjetivas, o sea, juzgarla solo por si le complace. La postura correcta es la opuesta, entregarse a la obra con apertura, dejar que sea ella la que nos hable. Pero me rebelo un poco contra esto. Suena a que el espectador siempre tiene la culpa. Si voy a un museo, me pongo delante de una obra y sinceramente no me provoca nada o me parece pretenciosa y vacía, tengo que asumir que el problema es siempre mío, que no sé escuchar. Es una atención real y tu pregunta es la clave. La propuesta no es un cheque en blanco para cualquier obra. No significa que toda obra sea genial y si no te gusta es tu culpa. Significa que el punto de partida del juicio no puede ser el placer subjetivo. Claro. Si definimos el arte como lo que produce placer estético, nos quedamos en un relativismo absoluto. La conclusión del autor es tajante. La estética, como teoría del gusto, no puede ser la base para una definición del arte. El placer es una posible consecuencia, no la causa de su artisticidad. ¿Entendido? Es un giro de 180 grados. No es me gusta, luego es arte, sino esto es arte y por eso puede generar en mí una experiencia valiosa, aunque no sea placentera. Pensemos en las pinturas negras de Goya. Exacto. No son agradables, pero nadie duda de su inmenso valor. Has dado en el clavo. La experiencia que ofrecen puede ser de desasosiego, de terror, y eso es estéticamente válido. Por tanto, hay que buscar la artisticidad en otro sitio. De acuerdo. Entonces, recapitulemos. Si la clava no está en la apariencia, por el problema de la indistinción, y tampoco está en el placer que nos produce, ¿qué demonios nos queda? ¿Qué hace que algo sea arte? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva al dilema final que plantea el capítulo. El gran campo de batalla de la filosofía del arte. La artisticidad de un objeto depende de condiciones externas o de propiedades internas. Expliquemos bien esas dos posturas, porque suenan abstractas pero lo definen todo. Claro. La postura externalista diría que un objeto es arte por factores ajenos a él. Por ejemplo, Es arte porque un artista lo dice, porque está en un museo o porque el mundo del arte, críticos, galeristas, así lo ha decidido. vale, La artisticidad se le concede desde fuera. entendido. Según esta visión, el urinario de Duchamp es arte solo porque él lo cogió, lo firmó y un museo lo aceptó. Si se hubiera quedado en la tienda, no sería arte. La artisticidad no está en el objeto. Exactamente. En cambio, la postura internalista es la opuesta. Sostiene que un objeto es arte por propiedades que forman parte de su propia constitución. Hay algo en el objeto que lo convierte en arte, independientemente de si lo dice un crítico o está en un museo. Ambas posturas tienen su lógica.
La externalista explica bien los casos más raros, pero la internalista parece más, no sé, respetuosa con la obra. ¿Hacia dónde se inclina el autor? Se decanta firmemente por la perspectiva internalista. Defiende que a pesar de la enorme diversidad del arte, existe un substrato común, un conjunto de propiedades inherentes que son las que hacen que las obras sean obras de arte. Cuidado, cuando habla de substrato común o propiedades inherentes, hable de una esencia del arte, algo inmutable, platónico. Porque eso suena un poco anticuado. No, y esa es una matización crucial. No se trata de buscar una esencia ahistórica. De hecho, insiste en que la naturaleza del arte es radicalmente histórica. Y cita una frase clave. El arte solo es lo que ha llegado a ser. O sea que... La definición no puede ser a priorística. Hay que mirar a las obras, que ya existen, desde Altamira hasta hoy, y tratar de encontrar en ellas esas propiedades internas. Vale. O sea que esas propiedades no son siempre las mismas. Lo que hace que una pintura rupestre sea arte no es lo mismo que en una instalación de videoarte. Pero en ambas hay algo intrínseco. Pienso en el Guernica. No necesitas un cartel que diga «esto es una obra maestra». La obra te lo grita. Ese es un ejemplo perfecto. La composición, el drama. Esas serían sus propiedades internas, ¿verdad? Esas propiedades están en el lienzo. La tarea de la explicación filosófica sería, por tanto, analizar en qué consisten. Es una tarea difícil, quizá interminable, pero es la única que, según el autor, respeta la dignidad de la obra de arte. Entonces, para sintetizar el viaje que hemos hecho, la confusión ante el arte contemporáneo nos obliga a no fiarnos solo de nuestros ojos. Tenemos que pasar del reconocimiento a la búsqueda de una explicación. Sí, y hemos visto que esa explicación no puede basarse en si algo nos gusta, porque la obra es la que educa nuestra mirada, y no al revés. Exacto. Y todo esto nos conduce a la conclusión principal del autor. Buscar una definición del arte hoy es buscar sus condiciones internas, esas propiedades inherentes. Es una invitación a mirar más allá de la firma, del museo o de nuestros gustos, para interrogar a la obra misma, lo que nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si la naturaleza del arte reside en sus propiedades internas y no en nuestra experiencia, ¿qué sucede cuando una obra nos desafía hasta el punto de no ofrecernos ningún placer o incluso nos genera rechazo? ¿Estamos fallando nosotros en nuestra capacidad para escuchar a la obra? ¿O es la obra la que no logra comunicar su propia artisticidad? La pregunta queda en el aire. ¿Alguna vez, paseando por un museo de arte contemporáneo, te has plantado delante de un objeto, quizás un lienzo en blanco o, no sé, una silla en una esquina, y has pensado, ¿Pero esto qué es? exacto, ¿en serio? ¿Qué hace que esto sea arte? Es una de esas preguntas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Es porque está aquí, entre estas paredes sagradas? ¿Fue la intención de la persona que lo creó? ¿O es lo que me hace sentir a mí al mirarlo? Es una de esas preguntas que parecen sencillas, pero que abren un abismo filosófico. Absolutamente. Pues hoy nos vamos a lanzar a ese abismo. Nos convertimos en una especie de detectives de la filosofía. Tenemos sobre la mesa un extracto del libro Filosofía del Arte de José García Leal. Un texto muy interesante. Y nuestra misión es interrogar a tres sospechosos principales que intentan definir qué es el arte: la teoría institucional, la intencional y la funcional. Vamos a seguir las pistas que nos deja el autor para ver si alguna de ellas sale airosa. Y es una investigación fascinante porque, como bien dices, el texto de García Leal nos presenta un conflicto central, una tensión que lo recorre todo. A ver. Es la batalla entre las teorías que podríamos llamar externalistas y las internalistas. Vale. Dicho de otro modo, la gran pregunta que nos acompañará es, ¿la condición de obra de arte es una etiqueta que se le pega a un objeto desde fuera, por un museo, por su creador, por su público? ¿O es algo que reside en las propiedades internas del propio objeto, en su ADN, por así decirlo? Caso de asesinato. ¿Fue el mayordomo, el jardinero o el invitado sorpresa? Empecemos por el primer sospechoso, la institución, el mundo del arte. Esta es la definición de George Dickey, ¿verdad? La de George Dickey, sí, la definición institucional. ¿Cómo funciona exactamente? Pues la idea es en una apariencia muy directa. Algo es una obra de arte si una red de personas e instituciones... Críticos, directores de museo, galeristas... Exacto, artistas, etcétera, a la que Dickey llama el mundo del arte. Le otorga el estatus de candidato a la apreciación. O sea, en resumen, es arte si los que mandan en el arte dicen que es arte, básicamente.
El contexto lo es todo. Aquí el texto de García Leal pone un ejemplo que es casi cómico, pero increíblemente revelador. ¿El del chimpancé? El del chimpancé pintor, sí. Me imagino al pobre chimpancé sin tener ni idea de que su carrera artística depende enteramente de en qué edificio cuelguen sus cuadros. Exacto. Si las pinturas de nuestro chimpancé, llamémosle Congo, como el chimpancé real que pintaba, se exponen en un museo de historia natural, ¿Son un ejemplo de comportamiento animal? sin más. Pero si el director del MoMA o del Art Institute de Chicago decide colgarlas en sus salas junto a un Picasso, entonces, ¡boom! Se convierten en arte. Según Dickey, sí, se convierten en obras de arte. El mismo objeto, el mismo lienzo manchado de pintura, cambia de naturaleza por el simple hecho de dónde se cuelga y quién lo cuelga. Un momento. Pero si lo pensamos, ¿no es así como funciona el mundo del arte en la práctica? Un puñado de gente con poder decide lo que vale millones y lo que no. Y el resto lo aceptamos. ¿No está Dickey simplemente describiendo la realidad, aunque sea de una forma un poco cínica? Esa es una objeción muy buena, y es precisamente donde García Leal, citando al filósofo Richard Wollheim, aprieta las tuercas. Ajá. Lanza una pregunta clave que desmonta el argumento. Los representantes de ese mundo del arte necesitan tener razones para otorgar ese estatus. Y aquí la teoría se topa con un dilema con dos salidas. Y ninguna es buena, supongo. Ninguna es buena. Ah, aquí es donde se pone interesante. Vale, exploremos la primera salida. Digamos que sí, que el director del MoMA necesita tener razones para colgar los cuadros de Congo. ¿Qué pasa entonces? Pues que si necesita razones, esas razones deben basarse en algo que está en la propia obra. Claro. Cuelgo esto por su composición cromática, por su expresividad gestual, por su textura. Si es así, entonces las verdaderas causas de por qué algo es arte residen en las propiedades del objeto. Las que justifican esa decisión. Eso es. Y entonces el acto de conferir el estatus por parte de la institución se vuelve secundario, casi un trámite burocrático. Se vuelve superfluo. La teoría institucional resulta insuficiente porque la verdadera explicación está en otro sitio, en las cualidades internas de la obra. Claro, la etiqueta del museo solo confirma algo que ya estaba allí. Vale, lo pillo. ¿Y la otra salida del dilema? La otra salida, Sí. ¿qué pasa si la respuesta es no? Si el director del museo no necesita ninguna razón, lo cuelga porque sí, porque le apetece. Entonces la decisión es puramente arbitraria, un capricho, un acto de poder sin justificación. Vale, y si es así, la teoría no nos está explicando qué es el arte, simplemente constata un hecho sociológico, Ajá. que ciertas personas, en una posición de poder, deciden lo que es y lo que no es arte. Vamos, que no tendríamos una filosofía del arte, sino una sociología del poder en el mundo artístico. No explica la naturaleza del arte, solo quién tiene la autoridad para etiquetarlo. Vaya, entonces la teoría se derrumba por su propio peso. O es redundante o es arbitraria. Además, García Leal señala que la definición es un pez que se muerde la cola, ¿verdad? Totalmente. Es circular. Esa es su crítica fundamental. La teoría define el arte a través del mundo del arte, pero el concepto mismo de mundo del arte ya presupone que el arte existe. Claro. Es como definir fútbol diciendo que es lo que hacen las personas del mundo del fútbol. Lógicamente, el arte tiene que existir antes de que haya un mundo que gira en torno a él. La definición incluye lo que se supone que... Que había que definir. Es el problema. De acuerdo. Interrogatorio al primer sospechoso, la institución, completado. Y según García Leal, no tiene coartada. El problema es que esta teoría busca la esencia del arte en una etiqueta externa, en lugar de en el objeto mismo. Justo. Es el primer strike para las teorías externalistas que mencionabas al principio. Exactamente. Entonces, si la decisión de un director de museo no es la clave, esto nos lleva a pensar, quizás la clave está un paso antes, no en quien expone la obra, sino en quien la crea. Claro. Hablemos de la intención del artista, nuestro segundo sospechoso. Aquí entramos en la definición intencional. La idea, en su forma más básica, es que una obra de arte lo es porque su creador tuvo la intención de que lo fuera. Suena bastante intuitivo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Si yo pinto un cuadro con la intención de hacer arte, es arte. Si derramo pintura por accidente, no lo es. El filósofo Jerry Fodor lo llama etiología intencional. Eso es. Espera un momento. Etiología intencional suena muy académico. Básicamente significa que el origen de la obra, o sea, la intención con la que se hizo, es lo que le da su ADN como arte.
Perfectamente resumido. Etiología es simplemente el estudio de los orígenes o las causas. Así que sí, la causa intencional es lo que define a la obra. Vale. Pero de nuevo, García Leal le pone objeciones serias. Por ejemplo, la versión de Fodor concreta esa intención en crear algo para una audiencia. Ah, El problema, según el texto, es que eso es demasiado general. Es una red que atrapa a demasiados peces que no son arte. claro. Un discurso político se crea para una audiencia. Un anuncio de coches. Esta misma conversación que estamos teniendo. Y, aunque espero que sea interesante, dudo que sea una obra de arte. Justo. La definición no es lo bastante específica. Por eso hay versiones más sofisticadas, como la de Wollheim. Él no se queda en una intención genérica. ¿Qué hace él? Conecta la intención del artista con el significado objetivo que queda plasmado en la obra. Es decir, mi intención de expresar tristeza debe corresponderse con las marcas que dejo en el lienzo, los colores oscuros, las pinceladas caóticas, la composición. Ah, eso parece mucho más sólido. Une la mente del creador con el objeto físico. Sí, La intención no es un capricho en el aire, sino algo que se materializa, que podemos ver y analizar en la obra. Parece que esta sí podría ser la solución. parece, pero García Leal detecta un problema de fondo, un error sutil pero crucial. A ver, Él dice que incluso en esta versión tan refinada, se le sigue dando prioridad lógica a la intención. Se sigue explicando el significado de la obra a través de su génesis, a través del estado mental del artista que la produjo. es como juzgar un plato de comida basándose únicamente en la receta y las intenciones del chef, en lugar de en su sabor real. Esa es la analogía perfecta. García Leal diría, no, una vez que el plato está en la mesa, tiene su propia vida. Su sabor es lo que importa, no la intención que estaba en la cabeza del cocinero. Entiendo. Para García Leal, esto es confundir el origen de la obra con su naturaleza. Una vez que la obra ha sido creada, adquiere una autonomía propia. Claro. Su significado ya no depende de lo que el artista quiso decir, sino de lo que la obra dice por sí misma a través de su estructura, su forma, sus colores. Subordinar la obra al proceso psicológico que la creó es, para él, un error fundamental. ¿Ese es el punto? O sea que el segundo sospechoso, la intención, tampoco es el culpable principal. Es un factor importante, claro, pero no es la condición indispensable que define el arte. No lo es. Otro factor externo, lo que pasa en la mente del artista, que no logra explicar la esencia interna de la obra. Llevamos 2 de 2. 2 de 2. La investigación se pone cada vez más interesante. Entonces, ¿qué nos queda? Si el arte no reside en el poder del museo, ni en la intención del artista, la única pieza que falta en el tablero somos nosotros, el público. El receptor. Esto nos lleva a la tercera vía, nuestro último sospechoso. La definición funcional. Quizás la clave no está en el origen, sino en el destino. Quizás el arte se define por lo que hace, por el efecto que produce. Así es. La definición funcional sostiene que algo es una obra de arte si cumple una función determinada. Y, típicamente, esa función es la de provocar una experiencia estética. Entiendo. Si un objeto te conmueve, te eleva, te provoca un placer intelectual o sensorial particular, entonces ese objeto está funcionando como arte. Esto me gusta porque parece más democrático, ¿no? No depende de una élite ni del creador, sino de la experiencia de cada persona. Pero me imagino que García Leal, nuestro detective principal, ya tiene preparada la pregunta trampa. Por supuesto. Y, como en los casos anteriores, es un dilema con dos salidas problemáticas. A ver esa pregunta. La pregunta clave es, ¿un objeto provoca una experiencia estética por sus cualidades internas o se le considera arte simplemente porque provoca esa experiencia, sin importar cuáles sean sus cualidades? Vale, vamos por partes. Opción 1. La experiencia estética la provocan las cualidades del objeto. La forma de una escultura, la armonía de colores de un cuadro, la estructura de una sinfonía. Si es por sus cualidades internas, entonces esas cualidades son las que realmente definen la obra como arte. Y la definición funcional se vuelve... Una vez más, redundante, simplemente está describiendo un efecto, provoca una experiencia estética, pero no está explicando la causa. ¿qué son las propiedades del objeto? Exacto. La teoría no nos dice qué es el arte, solo nos dice qué hace el arte.
Volvemos a la idea de que la esencia del arte está dentro de la obra. Entendido. Es como decir que un veneno se define como aquello que te mata. Sí, es cierto, pero no explica qué es químicamente el veneno. Muy buena analogía. Vale, y la segunda opción. Que un objeto sea arte simplemente porque provoca esa experiencia, sin importar para nada sus cualidades. Esa opción nos lleva al caos. Si no depende de sus cualidades, entonces cualquier cosa podría ser una obra de arte si provoca la experiencia adecuada en la persona adecuada. Un atardecer espectacular. Una fórmula matemática elegante, el motor de un coche bien diseñado, el sabor de un buen vino, todo podría ser considerado arte. Lo cual para algunas personas podría no ser un problema, pero para una definición filosófica que busca ser precisa, es un desastre. Claro. La definición se vuelve completamente subjetiva y relativista. En el fondo no está definiendo el arte, sino la actitud estética de la persona que mira. El foco se desplaza por completo del objeto al sujeto. Y ese es el golpe de gracia. Ese es el golpe de gracia de García Leal. La definición funcional estricta o bien presupone lo que intenta definir, o sea, asume que hay unas cualidades artísticas que causan el efecto, o bien no define nada específico sobre el objeto artístico, dejándolo todo al arbitrio de la experiencia individual. Bien, recapitulemos el caso. Nuestra investigación guiada por José García Leal ha llegado a su fin. Hemos interrogado a nuestros 3 sospechosos principales, las definiciones que buscan la esencia del arte fuera del propio objeto. Sí. El primer sospechoso, la institución, cayó por ser una definición circular y arbitraria. El segundo, la intención del artista, resultó ser una confusión entre el origen de la obra y su naturaleza. Eso es. Y el tercero, la función o el efecto en el espectador, se reveló como una teoría demasiado subjetiva, que en realidad no definía la obra en sí. Lo fascinante aquí es que si conectamos los puntos de la investigación, vemos que hay un argumento unificador, una única hebra que recorre todas las críticas de García Leal. El hilo conductor. Es su insistencia casi obstinada en que cualquier definición válida del arte debe necesariamente centrarse en las propiedades internas y constitutivas de la propia obra. Siempre vuelve a eso. Siempre. Cualquier factor externo, el contexto institucional, la intención del creador, la función que cumple para el espectador, es para él secundario. No puede ser la condición necesaria y suficiente de la artisticidad. O sea, Un objeto no se convierte en arte por factores externos. Lo es o no lo es por lo que es en sí mismo. ese es el gran giro final, la revelación del detective. Después de descartar a todos los sospechosos externos, la única conclusión posible es que la respuesta siempre estuvo dentro de casa, dentro de la propia obra de arte. Parece que esa es su conclusión. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta para que quede resonando. Adelante. Si la esencia del arte reside únicamente en las propiedades internas de la obra, si no depende ni del museo, ni de la intención del artista, ni de nuestra reacción, ¿significa eso que una obra de arte podría existir sin ser reconocida jamás por nadie? ¿Puede algo ser arte en un completo vacío cósmico, solo en virtud de su estructura interna esperando a ser descubierto? ¿Qué es el arte? Casi nada. Todos hemos estado en una galería mirando un lienzo en blanco con un punto negro y pensando, ¿en serio? Totalmente. Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en el material que nos ha llegado, un texto de filosofía de José García Leal que propone algo parecido a un manual de instrucciones. Me gusta esa idea. La idea es que, frente al todo vale, quizás sí existen unas reglas internas, una especie de ADN técnico que hace que algo funcione como una obra de arte. Así que la misión de hoy es hacer de detectives. Vamos a rastrear las pistas que, según esta teoría, convierten un montón de pintura o un puñado de palabras en un símbolo con un poder único. Vamos a meternos en las tripas de la máquina. Y es una misión fascinante, porque nos obliga a dejar de lado la idea romántica del artista como un genio torturado que canaliza lo inefable. Exacto. La propuesta de este texto es mucho más terrenal y para mí más interesante. Lo que hace que algo sea arte, según esta visión, no es qué representa. Da igual si es una lata de sopa o la Capilla Sixtina. Justo, sino cómo está construido. Es una cuestión de ingeniería simbólica. Hoy no hablaremos de inspiración, sino de los mecanismos, de la construcción sensible, que hace que el símbolo funcione de una manera muy específica. Me gusta ese enfoque de ingeniería simbólica.
Vamos con la primera pieza de ese motor. El texto arranca con una distinción que parece la clave de todo, la diferencia entre símbolos externos y símbolos internos. Y pone un ejemplo que todos entendemos. Una foto de nuestra familia. Es un símbolo claro, pero nuestra mirada no se queda en el papel fotográfico. No, claro. Salta de la foto a los recuerdos, a las personas. La foto es una puerta de embarque hacia otra cosa. Precisamente. Es un símbolo transitivo, una herramienta. Y ahí está el contraste brutal con lo que el autor llama símbolo interno, que es la obra de arte. Cuando nos ponemos delante del Guernica, nuestra atención no salta a un libro de historia sobre el bombardeo. No, Se queda atrapada ahí, en el lienzo. El horror, el sufrimiento, el caos, todo eso que se simboliza no está fuera, sino que parece manifestarse, cobrar vida dentro de la propia obra. El significado es inseparable del objeto. un momento, que aquí me surge una duda. ¿No suena esto un poco elitista? A ver, Si yo miro la foto de mi abuela y me emociono hasta las lágrimas, ¿por qué esa experiencia se considera, digamos, funcionalmente distinta a la de alguien que admira la construcción sensible de un cuadro en un museo? ¿No está la teoría despreciando el poder emocional de esos símbolos que llama externos? es una objeción buenísima y muy importante. La teoría no habla de experiencias mejores o peores, ni de emociones más o menos válidas. Vale. La emoción ante la foto de tu abuela es potentísima. La diferencia no es de valor, sino de funcionamiento. De mecanismo. Exacto. La foto funciona como un detonador de tu memoria personal y tu afecto. Su poder reside en su conexión contigo y con lo que está fuera de ella. La obra de arte, en cambio, está diseñada para funcionar de forma autónoma, para que su significado se sostenga en su propia estructura interna. Por eso puedes sentir algo profundo ante una máscara africana del siglo XV sin tener ni idea de su contexto ritual. La obra retiene la atención sobre sí misma. Es, por así decirlo, intransitiva. Vale, acepto la distinción. No es una jerarquía de valor, sino de mecanismo. La obra de arte nos atrapa, nos obliga a quedarnos. Y la pregunta del millón es, ¿cómo demonios lo hace? ¿Cuál es el truco? Aquí es donde el texto se pone técnico y recurre al filósofo Nelson Goodman y sus síntomas de lo estético. Vamos con el primer síntoma de que estamos ante un símbolo artístico, la densidad sintáctica. La mejor forma de entender la densidad es pensar en su opuesto, un sistema articulado o discreto, como el alfabeto. Si yo escribo la letra A en un ordenador, da igual la fuente que use, sigue siendo una A. Una A es una A. Eso es una unidad intercambiable. Puedo borrarla y volver a escribirla. Y la sintaxis no cambia. Es un sistema de unidades finitas y bien definidas. Claro. Exacto. Ahora piensa en una línea dibujada a tinta sobre un papel. No hay unidades. Esa línea no es la línea número 7. Cualquier cambio, por infinitesimal que sea, un temblor en el pulso, un poco más de presión, un grosor que varía una micra, crea un carácter, un símbolo completamente nuevo. ¡Ostras! No hay dos trazos que sean sintácticamente idénticos. Entre dos trazos, cualesquiera, por parecidos que sean, siempre podemos imaginar uno intermedio. Eso es la densidad, un rango infinito de posibilidades entre dos puntos. O sea que en un texto de un libro, da igual si la letra A la imprimió una máquina u otra. Pero en un cuadro, si el pintor hubiera dudado un milisegundo y el trazo fuera imperceptiblemente más grueso, Ya es otra obra. técnicamente tendríamos un cuadro distinto. Cada matiz físico cambia la identidad del símbolo. Has dado en el clavo. Y esto plantea una pregunta interesante para el arte de hoy. ¿Qué pasa con el arte digital? Claro, está hecho de píxeles. Que son unidades discretas, ¿no? ¿Puede una imagen digital ser realmente densa en el mismo sentido que una pintura al óleo? La teoría diría que a nivel de código no, pero a nivel de percepción, la enorme cantidad de píxeles y colores puede simular una densidad que nuestro ojo es incapaz de diferenciar de lo analógico. Es un debate abierto. Me encanta. Dejamos ese debate ahí. Pero si lo he entendido bien, este primer síntoma, la densidad, se refiere a que en el arte hay infinitos detalles posibles en su creación física. Ujú. Esto me lleva de forma natural al segundo síntoma, la saturación, o como también la llama el autor, la repleción. La idea es que de todos esos infinitos detalles posibles, una vez que el artista elige unos, todos son importantes, que no hay nada de relleno. Exactamente, esa es la idea.
Una cosa es que haya infinitas opciones, que es la densidad, y otra, que todas las propiedades del objeto elegido sean significativas. Eso es la saturación. El ejemplo que usa el autor, comparando un electrocardiograma con un dibujo de Hokusai del monte Fujiyama, es perfecto para esto. A ver, desarróllalo. En el electrocardiograma tienes una línea sobre una cuadrícula. Lo único que importa son las coordenadas. En qué punto del tiempo el corazón tiene qué impulso eléctrico. La información pura y dura. El resto es ruido. Da igual si la tinta es negra o azul, si la línea es gruesa o fina, si el papel es de mejor o peor calidad. Todas esas propiedades son irrelevantes para la función del símbolo. El símbolo está vacío de significado más allá de un par de variables. Es pura información, sin adornos. En cambio, en el dibujo de Hokusai, todo importa. El grosor cambiante de la línea que dibuja la montaña, la textura del papel que se transparenta, el contraste brutal entre la tinta negra y el vacío blanco. El tamaño, la composición. Todo. No puedes cambiar ni una sola de esas propiedades físicas sin alterar la obra de forma radical. El símbolo está saturado, repleto de relevancia estética. Cada aspecto sensible está trabajando. Vale, creo que tengo una analogía más moderna. Sería como la diferencia entre un emoji de una cara sonriente y una fotografía de una persona sonriendo. A ver. El emoji es como el electro. Un símbolo claro, simple, su significado es directo. Pero en la fotografía todo está saturado. Claro. La forma exacta de los ojos, las pequeñas arrugas en las comisuras, la luz que le da en la cara, el desenfoque del fondo, todo eso cambia por completo el significado de esa sonrisa. Puede ser una sonrisa de alegría pura, de melancolía, de ironía, de malicia. Totalmente. El significado está arraigado en cada detalle físico. Tu analogía es perfecta. Captura la esencia de la saturación. El símbolo artístico no tiene propiedades de relleno. De acuerdo. Esto me aclara cómo funcionan las artes visuales, donde cada trazo y color cuenta. Pero aquí viene la parte que siempre me ha costado más. ¿Qué pasa con una pieza de música instrumental o un cuadro totalmente abstracto que se supone que expresa tristeza o alegría? El cuadro no está triste, es pintura sobre tela. La música no está alegre, son vibraciones en el aire. ¿Cómo funciona ese truco? Ya. El texto dice que la respuesta está en el tercer síntoma, la ejemplificación metafórica. Suena complicadísimo. Suena más complicado de lo que es si usamos un buen ejemplo. Olvidémonos del que suele usarse en los manuales, el de la muestra de tela de un sastre, y vayamos a algo más potente. Venga. Pensemos en una canción de heavy metal que transmite rabia. La guitarra eléctrica no está literalmente enfadada. Es un trozo de madera con cables y pastillas. No puedes sentir nada. No. Sin embargo, posee literalmente ciertas propiedades. Un sonido muy distorsionado, un volumen altísimo, un ritmo frenético y machacón. Vale, hasta ahí te sigo. Tiene esas propiedades físicas. Ahora nuestra cultura, por convención, ha asociado esas propiedades, la distorsión, el volumen, la velocidad, con la emoción de la rabia. Así que la canción, al poseer literalmente esas propiedades sonoras, pasa a poseer metafóricamente la rabia. Ajá. Y una vez que la posee de forma metafórica, puede hacer algo increíble, puede ejemplificarla. Es decir, puede funcionar como una muestra, como un ejemplo palpable de cómo suena la rabia. No te habla de la rabia, te la muestra. Y espera, para. Esto es un bombazo. Es un giro, ¿eh? ¿Me estás diciendo que, según esta teoría, la tristeza de una sonata de Chopin no viene necesariamente de que él estuviera deprimido al escribirla, No necesariamente. sino de que construyó un objeto sonoro que es un ejemplo técnico de la tristeza? Que usó tempos lentos, tonalidades menores, melodías descendentes. Propiedades que la música sí posee literalmente y que nosotros asociamos metafóricamente con estar triste. Precisamente, has captado el giro radical que esto supone. Separa por completo la biografía del artista del funcionamiento de la obra. Claro. El arte no es un simple desahogo emocional, un grito en la noche. Es una construcción simbólica increíblemente sofisticada que nos presenta un modelo de una emoción o una idea para que podamos contemplarla, entenderla. Sentirla de una forma nueva. Eso es, la obra no es triste, sino que ejemplifica la tristeza. Esto lo cambia todo, porque significa que la expresión artística no es tanto una confesión como una demostración. El artista no dice, estoy triste, sino, mirad, esto es la tristeza, así se siente, así se estructura. Vaya, de acuerdo, vamos a conectar las piezas.
Si una obra de arte es así de compleja, densa, saturada y funcionando con estos ejemplos metafóricos, es imposible que sea una simple ventana transparente a la realidad. Se vuelve demasiado opaca, ¿no? Justo, Llama demasiado la atención sobre sí misma. justo. Esa opacidad es la siguiente idea clave. La autorreflexividad. Normalmente, el lenguaje que usamos es como un cristal limpio. Si ves una señal de stop, no te paras a admirar la tipografía o el brillo de la pintura roja. No, quieres saber qué hacer. Solo te interesa el mensaje. Quieres ver a través de la señal. La señal es funcionalmente invisible. Es una herramienta y ya está. Pero en un poema, el poeta te obliga a fijarte en el sonido de las palabras, en su ritmo, en la rima, en la ambigüedad. La palabra deja de ser un cristal transparente y se convierte en protagonista, en un objeto con textura y peso propio. En un fin en sí misma. El lingüista Roman Jakobson lo resumió genialmente. Hay poesía cuando la palabra es percibida como palabra. Eso es la autorreflexividad. Y pasa igual en pintura, donde te fijas en la pincelada, o en música, donde disfrutas de la propia textura del sonido. Claro, por eso el arte nos frena. No nos deja pasar a través de él para llegar a otra cosa. Nos obliga a quedarnos, a mirar el propio lenguaje con el que está hecho. Y esto debe tener consecuencias enormes para su relación con el mundo real. Si el arte no señala directamente al mundo, ¿qué hace? ¿Se queda encerrado en sí mismo? No, y esta es la parte final y más elegante de la teoría. Al perder su referencia directa e inmediata, al no limitarse a decir «esto es una silla», como si fuera una etiqueta, Gana libertad. el arte gana la libertad para hacer algo mucho más poderoso, construir su propio mundo, un universo autónomo, con su propia lógica y coherencia. El filósofo Paul Ricoeur lo llamaría un mundo ficcional. Pero si crea un mundo propio, no se desconecta de la realidad. No se convierte en puro escapismo. Al contrario, no tener referencia directa no significa no tener referencia en absoluto. Ese mundo que construye la obra se refiere al nuestro de una manera mucho más profunda y compleja. Una referencia metafórica. ¿Vale? No lo copia, sino te lo reinterpreta, lo resignifica. Le superpone una nueva visión para que lo veamos con otros ojos. Como dice Goodman, la obra no es un espejo del mundo, es una versión del mundo. El Guernica no es una foto del bombardeo, es una versión que nos enseña el horror de una forma que ninguna foto podría. Entonces, si recapitulamos este viaje alucinante, la cosa va así. El arte, desde esta perspectiva, no es magia ni inspiración divina. No. Es una especie de tecnología simbólica de altísima precisión. Su poder está en que el mensaje es inseparable del material, del medio. Usa una serie de reglas, la densidad, la saturación, la ejemplificación metafórica, para volverse autorreflexivo, para atrapar nuestra atención. Y una vez atrapada, construye un mundo en miniatura que no solo refleja el nuestro, sino que de alguna manera dialoga con él y lo transforma. Que es la más vertiginosa de todas. El autor la toma de otro filósofo, Gadamer, y es el concepto de incremento de ser. ¿Incremento de ser? La idea es que una gran obra de arte no se limita a representar algo que ya existía en la realidad. Al representarlo, lo aumenta, hace que esa cosa, un paisaje, una emoción, un acontecimiento, comience a ser de otro modo, que adquiera una nueva dimensión de existencia que antes no tenía. La obra le añade algo a la realidad misma. ¿Le añade ser? Suena casi a creación divina. Es una idea muy potente y nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si el arte no es un espejo pasivo, sino un motor activo que participa en la construcción de la realidad, que le incrementa el ser, ¿Qué nos dice eso sobre el verdadero papel del arte y del artista? ¿son ocultas? Y al mostrarlas las hace reales. ¿Es el arte una forma de descubrimiento? Hoy vamos a meternos en un tema complejo. Vamos a jugar un poco a ser detectives del arte. Hay una idea que tenemos todos muy metida en la cabeza. La de que una canción triste, pues, solo puede salir de un músico con el corazón roto. O que un cuadro muy oscuro es, el reflejo del alma atormentada del pintor. La pregunta ¿es el arte solo una confesión? ¿Un simple desahogo emocional puesto ahí, en un lienzo o en una partitura? Para investigar esto, nuestra pista principal va a ser un texto de filosofía del arte, de José García Leal. Con su ayuda, la misión de hoy es, ir más allá de esa primera impresión, de la explicación fácil.
Queremos desentrañar cómo un sentimiento muy personal se puede transformar en algo completamente distinto, en una obra de arte. A ver qué sacamos en claro. No tiene nombre. La fuente lo llama la teoría clásica de la expresión. Es esa creencia tan popular, casi de sentido común, que dice que el arte es la manifestación directa, inmediata, de lo que el artista siente justo en el momento de crear. Es una idea muy romántica, muy potente, pero como vamos a ver, quizás demasiado simple. Es nuestro punto de partida, sí, pero también es lo que vamos a poner bajo la lupa. De acuerdo, pues a la mesa de interrogatorios con ella. La teoría clásica de la expresión. A ver, suena increíblemente intuitivo. Es que es como nos han enseñado muchas veces a mirar el arte, ¿no? Si Van Gogh estaba angustiado, pues pintaba cuadros angustiosos. Si un poeta estaba enamorado, escribía poemas de amor. La fuente lo resume muy bien. Esta teoría explica la obra por su causa. Y la causa es el sentimiento del artista. ¿Parece una línea recta? Exacto. Una línea recta y sin desvíos. La teoría es muy clara en sus premisas. Según la fuente, se apoya en dos pilares, dos principios fundamentales. El primero, el principio relativo a la creación. Para que una obra sea expresiva, el artista tiene que haber vivido de verdad ese sentimiento. No vale fingir. Y el segundo, el principio relativo a la obra. Lo que la obra expresa es, literalmente, ese mismo sentimiento del autor. Ni más ni menos. Claro, con esas dos reglas, la conclusión es blanco y en botella, ¿no? La obra es un espejo de su causa, un trozo de la biografía del artista que podemos ver o escuchar. Pero aquí es donde como buenos detectives tenemos que empezar a dudar. Porque si fuera tan sencillo, ¿por qué la fuente se molesta en criticar una idea tan nuestra? ¿Dónde está la grieta en este argumento que parece perfecto? La grieta aparece en cuanto le aplicas un poco de presión. La crítica fundamental que hace el texto es que esta teoría comete un error de base, y es confundir el origen psicológico de la obra, la chispa, si quieres, con lo que la obra es y lo que significa por sí misma una vez que ya existe. Y aquí la cosa se pone interesante. La fuente argumenta, y es una idea potente, que un artista puede crear una obra de una tristeza que te rompa por dentro sin estar triste en absoluto. Espera. Eso choca. Choca frontalmente con la idea de autenticidad que tenemos todos. Me cuesta creerlo. Cuando escucho una canción de desamor que me destroza, me resisto a pensar que el cantante estaba simplemente trabajando. Quiero creer que lo sentía de verdad. Es una resistencia muy natural, claro, porque esa teoría apela a nuestro deseo de conexión humana. Pero piénsalo como un director de cine. Para rodar la escena más triste de su película, no necesita estar deprimido ese día en el plató. Más bien al contrario, necesita una claridad y una precisión absolutas, ¿no? Tiene que elegir el ángulo de cámara, la música en tono menor que entra en el segundo exacto, la luz, la lágrima del actor. Es un arquitecto de la tristeza, no es una víctima de ella. Y eso es lo que la fuente llama el cálculo frío, el dominio de la técnica. La emoción que sentimos es el resultado de una construcción muy deliberada. No es un contagio. Visto así, cambia todo, claro. El director no se está desahogando, está construyendo una experiencia para nosotros. Exactamente. Y al pensar como la teoría clásica, lo que hacemos es robarle a la obra su autonomía. El significado ya no está en el cuadro, en sus colores, sus formas, no, está fuera, en un libro de historia o en la biografía del autor. Nos obliga a ser más biógrafos que espectadores. Vale, de acuerdo. La teoría se tambalea. Pero si es tan frágil, ¿por qué es tan dominante? ¿De dónde viene esta obsesión con la vida interior del artista? La fuente busca la respuesta en la historia y recurre a un peso pesado, el filósofo Hegel. Y él nos da una pista crucial. Hegel conecta este auge de la expresión con la idea moderna de subjetividad. Explica que hubo un momento en que la interioridad del artista, su yo, dejó de ser la herramienta para crear y se convirtió en el único tema. Es un giro introspectivo radical. El arte deja de mirar al mundo, a los dioses, y empieza a mirarse al espejo. Y por lo que veo, ese giro tiene un lado oscuro. Hegel usa un término que la fuente destaca y que suena muy duro. Subjetividad artísticamente vacía. ¿Qué significa? Vacía. ¿Suena a que el artista no tiene nada que decir? No es una falta de sentimientos, sino todo lo contrario. Se refiere a una subjetividad tan llena de sí misma que ya no tiene espacio para nada más.
Es un arte que ya no se mide con los grandes temas universales, la muerte, la justicia, el amor como idea, sino que se recrea en su propia herida particular, en su alegría única. Como lo expone La Fuente, para Hegel el arte se convierte en un escaparate del capricho y la inclinación subjetivos. Se vuelve un diario personal. Entiendo. Es como pasar de pintar la libertad guiando al pueblo a pintar mis sensaciones sobre la tarde del martes. Se pierde la capacidad de hablar de algo más grande que uno mismo, justo. Y el diagnóstico de Hegel es demoledor. Cuando el arte se centra solo en la anécdota del artista, pierde su relevancia universal. Deja de responder a lo que él llamaba las necesidades espirituales de la época. Y en ese momento, concluye Hegel con una frase terrible y famosa, el arte se convierte en cosa del pasado. No porque deje de existir, sino porque deja de ser vital para la cultura. Se vuelve un asunto privado. Vaya, eso es casi una sentencia de muerte para el arte. Así que, si quitamos el pilar de la teoría clásica y vemos el peligro que diagnosticaba Hegel, toda la estructura se viene abajo. Y nos deja en un sitio un poco incómodo, ¿no? Si el Guernica no es solo el grito de rabia de Picasso, ¿qué es entonces? Por suerte, La Fuente no nos deja ahí colgados. Propone un giro de 180 grados. Claro, y aquí es donde la investigación da un vuelco. El texto propone una idea que lo cambia todo. Es una distinción sutil pero fundamental. El sentimiento no es la causa de la obra, sino el material con el que se construye. El sentimiento como material. Me encanta esa idea. Es como decir que el artista no es un paciente en el diván, sino un artesano en su taller. Un carpintero no siente la madera, la trabaja, la mide, la corta, la lija. La madera es su material. El sentimiento sería la madera del artista. Es una analogía perfecta. La Fuente usa una parecida, con la arcilla del escultor. Y si el sentimiento es un material en bruto, eso implica algo muy importante. No se puede volcar tal cual en la obra. La arcilla hay que amasarla, modelarla, cocerla. La emoción cruda también tiene que pasar por un proceso de transformación, de elaboración. La Fuente lo llama un proceso de objetivación. Y ese proceso es lo que el texto llama las mediaciones, ¿verdad? Como una serie de pasos intermedios que convierten esa emoción vivida, caótica y personal, en una expresión artística, ordenada, y que otros puedan entender. Correcto. Y La Fuente se centra en dos mediaciones clave. La primera es la mediación reflexiva. Para explicarla recurre a una idea muy potente de Ortega y Gasset, que creo que todos podemos reconocer. Ortega distingue entre vivir un sentimiento y contemplarlo. A ver, ¿cuál es la diferencia? Suena parecido. Piénsalo así. Todos hemos estado en medio de una discusión, furiosos, diciendo cosas de las que luego nos arrepentimos. En ese momento estamos viviendo la rabia. Somos, como diría Ortega, un yo ejecutivo. Actuamos desde la emoción. Pero al día siguiente, más tranquilos, pensamos, ¿por qué me puse así? Ahí dejamos de ser la rabia para convertirnos en observadores de nuestra propia rabia. Nos transformamos en un yo vidente. El artista, para poder crear, tiene que dar ese segundo paso. Tiene que distanciarse del dolor para poder analizarlo, entender su forma, su color, su textura. Y en ese instante el sentimiento pierde su urgencia, se convierte en una idea, en un objeto de estudio. Deja de ser un grito ahogado para convertirse en un análisis del grito. Entiendo. Te sales de la emoción para poder mirarla de frente. Vale, ya te has distanciado, eres un yo vidente, ¿y ahora qué? ¿Cómo metes ese sentimiento ya analizado en un lienzo o en un poema? El lenguaje del arte. Y cada arte tiene el suyo. La pintura tiene los colores y las formas, la música, los sonidos y los ritmos. La tristeza personal y vivida se transforma por completo cuando la asocias con la convención cultural de un color gris, una línea descendente o un acorde en tono menor. La palabra convención es clave aquí, ¿no? Quiero decir, un acorde menor no es triste por naturaleza, como lo es una herida. Hemos aprendido culturalmente a asociarlo con la tristeza. Exactamente. Es un código. El artista usa ese código compartido para objetivar su experiencia. El sentimiento, que era algo interno y caótico, se vierte en un sistema de signos externo y ordenado. Ya no es su tristeza, es la tristeza representada a través de un lenguaje común. Entonces, la imagen del artista que sale de todo esto es radicalmente distinta a la del principio. No es alguien que abre una válvula y deja que sus emociones salgan sin control. Es un trabajador,
un constructor que elabora y da forma a su mundo interior como si fuera, pues eso, un bloque de mármol. Precisamente. Y el resultado de ese trabajo, según la fuente, es que el sentimiento vivido se convierte en algo más, en un medio de expresión. Ya no es una emoción privada que lo abruma, sino una herramienta, una lente a través de la cual puede interpretar el mundo. La tristeza personal, una vez elaborada, se transforma en una interpretación del mundo en clave de tristeza. Y eso tiene un alcance universal, nos puede interpelar a todos. Esto redefine por completo la idea de subjetividad que decíamos con Hegel. Ya no hablamos de la subjetividad biográfica, la del diario íntimo. En absoluto, pasamos a lo que la fuente llama la subjetividad de la mirada. No importa tanto quién es el artista, sino cómo ve el mundo y cómo lo construye. Es una perspectiva creadora que se forja en el propio acto de pintar o de escribir, en esa lucha con el material emocional y el lenguaje. Es una subjetividad que no existe antes de la obra, sino que nace con ella. El recorrido ha sido intenso. Hemos pasado de ver el arte como un reflejo casi pavloviano, un impulso, a entenderlo como un proceso increíblemente complejo de construcción, donde la distancia, la reflexión y la técnica son fundamentales. Creo que hemos resuelto el caso. Y la conclusión final a la que nos lleva la fuente es la pieza que cierra el puzzle. Si todo esto es así, entonces la expresión de una obra de arte es en última instancia una propiedad objetiva de la misma. Un cuadro es triste no porque el pintor estuviera llorando, sino por su composición, su paleta de colores fríos, el equilibrio de sus formas. Por lo que el texto llama su tristeza estética. Tristeza estética. Es un concepto muy potente. La tristeza está en el cuadro, no necesariamente en el pintor. Exacto. La obra posee esa cualidad de forma metafórica. Y es precisamente eso, que sea una cualidad construida y objetiva lo que le permite ejemplificar un sentimiento universal y no solo una emoción privada y pasajera. En definitiva, y esta es la gran idea, la obra de arte consigue objetivar lo subjetivo. Transforma la materia prima de una vida interior en un objeto significativo para todos. Y esto, para terminar, nos deja con una pregunta interesante, casi una provocación. Si aceptamos que el sentimiento que expresa una obra es una cualidad construida, objetiva, ¿debería esto cambiar radicalmente la forma en que la experimentamos? ¿Deberíamos quizá dejar de buscar la anécdota personal del artista y centrarnos solo en el lenguaje formal que la obra nos presenta, en cómo nos habla a través de sus colores y sus formas, sin necesidad de saber nada de la vida de quien la creó? Hoy vamos a meternos a fondo con una idea que, la verdad, le da la vuelta a casi todo lo que solemos pensar sobre el arte. Totalmente, a esa idea tan intuitiva de que el arte es un espejo, ¿no? Exacto. Partimos de un material que es fascinante, las conclusiones del libro Filosofía del Arte de José García Leal. Y nuestra misión hoy es desentrañar una idea muy potente. Que es que el arte no se limita a copiar la realidad, sino que la construye. Y al hacerlo, revela una forma de verdad. Bueno, una verdad muy particular. Eso es, y para este análisis nos vamos a apoyar, como hace el autor, en pensadores como Goodman, Gadamer y sobre todo Heidegger. Sí, la idea es explorar cómo una obra de arte, más que un reflejo, es un acontecimiento. Algo que sucede y que puede reconfigurar nuestra comprensión del mundo. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. La idea la más normal, sobre todo con el arte realista, es que su objetivo es imitar, ser una copia fiel. Pero el libro argumenta justo lo contrario. Así es. De hecho, el libro presenta un concepto que es la clave de todo: la representación transformadora. Suena importante. Lo es. Inspirado en Gadamer, sostiene que cuando el arte representa algo, no lo altera por encima, sino que lo transforma en su verdadero ser. Se produce lo que Gadamer llama un incremento de ser. Un incremento de ser. A ver, suena muy potente. Es decir, que un buen retrato no solo captura el parecido físico, sino que revela una verdad sobre esa persona que a lo mejor estaba oculta. Va por ahí. Precisamente. El cambio es cognitivo. La obra no se detiene en el objeto, va mucho más allá. Culmina en la construcción de mundos artísticos. Cada obra instaura un universo propio, con su lógica, su tiempo, su espacio. Su referencia a la realidad no es directa, no es una fotocopia, es mediata. Abre, como dice el texto, nuevos mundos u horizontes de significación. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante para mí, porque si el arte crea su propio mundo, ¿cómo puede ser verdadero?
Claro. La verdad, vamos, la que entendemos todos, es una correspondencia con el mundo real, con los hechos. Y esa es la clave. Esa verdad como correspondencia, donde una frase es verdadera si coincide con un hecho, pues aquí no aplica. Entiendo. El arte no produce enunciados que se puedan verificar. Por eso el autor nos guía hacia otra concepción de la verdad. Y ahí es donde entra con fuerza la filosofía de Heidegger. En la famosa alechea. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Porque no es una palabra que usemos todos los días. No, desde luego. Aletheia se suele traducir como desocultamiento o desvelamiento. Para Heidegger, y esto es lo radical, la verdad no es una propiedad de las frases. No. No, es un acontecimiento. Es el acto de sacar algo a la luz, de arrancarlo de su ocultamiento. El libro describe esta verdad como una lucha entre el mundo, que es el horizonte abierto de sentido, y la tierra, que es lo material, lo que se resiste. Un momento, una lucha. Y la obra de arte sería el escenario de esa lucha. Exacto. La obra la hace visible. El ejemplo clásico que cita el libro es perfecto. El cuadro de las botas de campesino de Van Gogh. Ah, sí, lo conozco. A través de la representación de un objeto súper humilde, Van Gogh no copia unas botas. No. Lo que hace es desocultar. Nos abre de golpe todo el mundo del campesino, su fatiga, su relación con la tierra, su existencia entera. O sea que en el cuero gastado de esas botas está el sudor, las largas jornadas, todo eso. Todo eso se nos revela, se nos hace presente. Eso es la aletheia en el arte. Vale, es potentísimo. Pero este concepto de aletheia nos lleva a otra parte, ¿no? A la función, digamos, más elevada del arte. Sí, nos lleva a su capacidad de abrir un mundo histórico. Y aquí ya no hablamos solo del mundo dentro de la obra, Sino de... sino de cómo esa obra impacta y funda una nueva comprensión en el mundo real, en nuestra historia. A ver si te sigo. O sea que una obra monumental, como podría ser una catedral gótica o una tragedia de Sófocles, no se limita a reflejar su época, No se limita, ¿no? sino que activamente. La inaugura. Crea una nueva forma de entender la vida, lo divino, la comunidad. Esa es la tesis. Exactamente. El gran arte tiene el poder de fundar el espacio vital de una cultura, el trasfondo de sentido desde el que se vive y se toman las decisiones. Es una idea muy fuerte. El autor cita a Heidegger, que dice algo como: siempre que acontece el arte, la historia experimenta un impulso, de tal modo que empieza por vez primera o vuelve a comenzar. ¡Wow! La obra ilumina de nuevo el mundo histórico. Nos lo presenta con la frescura del inicio, como si lo viéramos por primera vez. Entonces, vamos a ir resumiendo. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es en última instancia el valor del arte para la humanidad según esta perspectiva? Pues la conclusión del libro es que el arte es una forma superior de conocimiento simbólico. Conocimiento. No disfrute ni decoración. Conocimiento. Conocimiento no nos ofrece datos como la ciencia. Lo que hace es reconfigurar nuestra propia realidad. Recupera una idea de Nelson Goodman que es brutal. ¿Cuál? Dice que la naturaleza es un producto del arte y del discurso. Espera. ¿La naturaleza es un producto del arte? Eso, o sea, que el arte no describe el mundo, No, sino que nos da las herramientas para verlo. Nos enseña a mirar. exactamente. El arte, según el texto, opera en ese espacio intermedio entre lo existente y lo posible. ¿Vale? Y al hacer eso, no solo imagina realidades que no existen, sino que saca a la luz potencialidades ocultas en nuestro propio mundo. O sea, que su verdad no es una confirmación de lo que ya sabemos. Nunca. Es siempre una revelación de lo que podría ser. Una apertura. Es una visión increíblemente activa, muy poderosa del arte, ¿eh? Lo es. Y la síntesis final del libro se puede resumir con una de sus metáforas más bonitas, creo yo. A ver, Dice que el arte no es un espejo que refleja el bosque. Es una fuerza que contribuye a despejar el bosque. Abre pasajes en la espesura, nos conduce hasta un claro. me encanta esa imagen. Y en ese claro que el arte crea, es donde podemos comprendernos a nosotros mismos y a nuestro mundo de una forma completamente nueva. Hemos pasado de concebir el arte como un simple espejo de la realidad a entenderlo como una lámpara que ilumina mundos, que desvela verdades y que en esencia construye activamente nuestra forma de experimentar la vida. Es una conclusión que nos invita a mirar el arte no como un mero objeto de disfrute, que también, sino como un agente fundamental en nuestra historia. Y con esto dejamos una última reflexión para quien nos escucha.
Si las obras de arte que nos rodean no solo reflejan nuestro mundo, sino que lo construyen, ¿qué mundo se está construyendo ahora mismo a través del arte que se crea y se consume cada día?